Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento estén ustedes mirando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la iglesia Berea de Saltillo. Y ahora, por la gracia de Dios también, estamos pastoreando otra iglesia en Guadalajara. Ya les expliqué la ocasión anterior, que es en la colonia Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, pero Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, todo ahí se ve como zona conurbada, de manera que para los que no conocen, pues es en Guadalajara. Para los que son más minuciosos, es en Tonalá, Jalisco, en la colonia Loma Dorada. Vamos a comenzar con una oración. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos, llegando a tu presencia, pidiendo que tú bendigas este tiempo, esta grabación, este video, y que tu palabra, especialmente tu palabra, llegue a la mente y al corazón de cada uno de los que amablemente apartan el tiempo para mirar o escuchar, porque también estamos en el Spotify, y que tu palabra traiga bendición para cada uno de ellos. Oramos dándote honra y dándote gloria en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues lo primero que quiero mencionarles es que también en Spotify pueden escuchar esta predicación, esta enseñanza, pues obviamente en audio. Y ahí en el Spotify pueden buscar como Servicio Dominical, y es la familia Berea. Ahí van a ver el logotipo de la Iglesia Berea de Saltillo. Muy bien, ¿de qué hablamos la ocasión anterior? La ocasión anterior consideramos el Salmo 5 y vimos que cuando la fe de David flaqueaba en sus momentos más oscuros, él desarrolló la práctica instintiva de ir directamente al Señor en la oración. ¿Qué es una reacción instintiva? Bueno, por instinto nosotros reaccionamos. Cuando alguien nos da un grito de advertencia, rápido tratamos de protegernos, ¿verdad? O nos pica un mosquito, simplemente estamos platicando, nos pica un mosquito y rápido reaccionamos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, David aprendió a reaccionar cuando tenía problemas serios, y aprendió a reaccionar hacia Dios, reaccionar buscando la presencia de Dios. Y por eso en el Salmo 5 hablamos de 4 enfoques de la oración como práctica instintiva. Y lo primero que vimos fueron los versículos 1 al 3. Salmo 5 del 1 al 3. Y ahí dijimos, al orar, busca la presencia del Señor, presentándole tu oración como ofrenda.
Dice el texto: escucha, oh Jehová, está atento a la voz de mi clamor. Dice en el verso 3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me presentaré. La idea de este texto es presentar la oración, así como se presentan o se presentaban las ofrendas sacrificiales. Me presentaré con mi oración. Te presentaré mi oración y esperaré. Obviamente esperaré tu respuesta. Después, en los versículos 4, 5 y 6, dijimos que al orar debes señalar el carácter santo de Dios. Señala el carácter santo de Dios. Hay 3 no en estos textos que nos hacen considerar la santidad de Dios y nos hacen pensar en las palabras del profeta Habacuc. El profeta Habacuc dijo: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y esos 3 no los tenemos. El primero en el verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Después, en los versículos 7, 8 y 9, dijimos que al orar debes pedir la dirección de Dios y debes adorarle. O adórale y pide su dirección. Eso es lo que consideramos en estos versículos. El salmista en este pasaje establece su enfoque personal al decir: pero yo. Dice: mas yo, pero yo, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. Entonces, al entrar a la presencia de Dios, el salmista, una de las primeras cosas que quiere hacer es adorar. Pero también dice el verso 8: guíame. Está buscando la dirección de Dios. Después, en los versículos 10 al 12, estamos haciendo un breve repaso del Salmo 5. En los versículos 10 al 12, dijimos que al orar debes confiar en su justicia y alegrarte en su protección. Confía en su justicia y alégrate en su protección. Aquí en el verso 10 el salmista oraba diciendo: castígalos, oh Dios, pero ya explicamos antes que no está pidiendo, o mejor dicho, buscando venganza personal, sino que está buscando la justicia divina. Está buscando la justicia de Dios, porque al terminar ahí ese mismo texto, verso 10, dice: porque se rebelaron contra ti. Castígalos porque se rebelaron contra ti. Y este salmo exhorta a los que confían en el Señor que se alegren en su protección. Dice el verso 11: pero alégrense todos los que en ti confían, los que aman tu nombre. Alégrense los que aman tu nombre. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y en el verso 12 habla de un escudo. Y ya les expliqué las 2 palabritas hebreas, las 2 palabritas principales que significan escudo. Y aquí dice: como con un escudo, en el verso 12, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y aprendimos que el escudo es el favor de Dios, la gracia de Dios. Entonces, ¿eres tú uno de los que aman su nombre? Aprende a orar con estos 4 enfoques. ¿Cómo son tus oraciones por tus enemigos? ¿Cómo pidió el Señor Jesús que oremos por nuestros enemigos? Allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y el verso 44, dice que debemos bendecirlos. Al orar debemos bendecir a nuestros enemigos. Muy bien, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Todo eso fue un repaso de lo anterior.
¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a ver el Salmo 6. El Salmo 6. Y les propongo que lo enfoquemos bajo el tema de 2 razones o causas bíblicas para aferrarte a la vida. 2 razones o causas bíblicas para aferrarte a la vida. La ocasión anterior les pedí que leyeran el Salmo 6. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Y qué les dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios personalmente cuando leíste el Salmo 6? El Salmo 3, recordando, el Salmo 3 nos dio el contexto histórico de su composición. Lo que vimos correspondía al Salmo 3, pero no todos los salmos nos dan esa ventaja del contexto histórico. Y además, tampoco es posible seguir el orden cronológico de los salmos, aparte de que no todos los salmos fueron escritos por David. Ahora, específicamente, este Salmo 6. Los teólogos y estudiosos del pasado han enfocado este Salmo 6 como el latido de la angustia personal expresada en lágrimas. Un teólogo de la Reforma, que se llamó Martín Lutero, dijo que este Salmo 6 era una oración penitencial por la salud del cuerpo y alma. Muy bien, entonces consideremos lo que nos dice el título primeramente. El título de este Salmo 6. Y aquí se los dejé escrito en la pantalla. Dice, oración, pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal en Nehinot sobre Seminit. Salmo de David. Todo eso es el título. Si ustedes tienen una Biblia de papel, ahí van a encontrar este título. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal en Nehinot sobre Seminit. Salmo de David. Todos los salmos son cantos. Todos los salmos. Y todos los salmos son oraciones. Y como aquí dice, es una oración en tiempo de prueba. La palabra Nehinot indica instrumentos de cuerdas. Instrumentos de cuerdas. El término Seminit quizá hace referencia a la indicación de tonos menores. Para los que conocen la música, hay tonos naturales o tonos mayores y tonos menores. Y se dice que los tonos menores eran ejecutados con instrumentos de 8 cuerdas. Estamos hablando de aquí el Salmo 6. Por ejemplo, en Primero de Crónicas, capítulo 15 y el verso 21, este pasaje hace referencia a las arpas afinadas en Seminit. Arpas afinadas en Seminit, o sea, en tonos menores, en la octava en este caso para dirigir. Dice de esta manera, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Asaías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y la figura que ven ahí de un arpa, más o menos, es una idea para más o menos pensar, imaginarnos cómo sería un arpa hebrea. No es como las arpas yucatecas, pueden ser sonidos similares, pero más o menos esta era la forma. El antiguo y famoso himno llamado Tierra de Palestina, y ahí les dejé una imagen de el inicio de la partitura. Tierra de la Palestina está escrito en tonos menores. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Son tonos menores. Otro himno, y esto lo vemos en la siguiente diapositiva,
que se llama Al huerto van a visitar, en el que se llamaba Nuevo Himnario Popular, que ya no es nuevo y pues ahora tampoco ya no es popular porque ahora se cantan otros himnos, ¿verdad? Otras canciones. Allí en el Nuevo Himnario Popular, que así se llama, el número 369, es un canto que se llama Al huerto van a visitar, y este también está escrito en tonos menores. Ahora, la estrofa está escrita en tonos menores, pero el coro cambia a tonos mayores, indicando el aspecto de gozo y victoria de la resurrección, porque el canto habla de la resurrección. Ahí lo que tienen en la pantalla, y pues obviamente no se puede poner todo el canto, pero dice: al huerto van a visitar la tumba en que su cuerpo está. Mujeres son que a ungirlo van, mas ¿quién la piedra quitará? ¿O quién la quitará? Nada temáis, id al huerto, ved su tumba abierta ya. El que buscáis no está muerto, resucitado ha, etcétera. No se fijen en cómo canto, fíjense en la letra. Y lo que me interesa es que vean que la primera, o la estrofa, las estrofas están escritas en tonos menores, tonos de lamento, tonos de angustia, tonos de tristeza. Pero el coro cambia a tonos mayores para indicar, como ya dije, el gozo y la victoria de la resurrección. Otro himno semejante que también está en el Nuevo Himnario Popular es el número 295, que se llama Vagaba yo en oscuridad. Y permítanme, es que no, ese sí no lo sé de memoria, pero el canto dice más o menos así, y al igual que el anterior, la estrofa está escrita en tonos menores y luego cambia a tonos mayores para indicar la victoria de la salvación. Dice: vagaba yo en oscuridad, mas veo ya a Jesús, y por su amor y su verdad yo vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Entonces, lo único que quiero al presentarles estos ejemplos es que noten que los tonos menores son tonos de tristeza, de lamento, de angustia. Pero en estos cantos, el autor de la música se propuso hacer la diferencia en el coro. En el canto de Al huerto van a visitar, pues para indicar el gozo y la victoria de la resurrección. Y en este que se llama Vagaba yo en la oscuridad, para indicar el gozo y la victoria de la salvación. Ahora, ¿por qué les doy estos ejemplos de tonos menores y tonos mayores? Porque esto es lo que vamos a encontrar en este Salmo 6. Les dije que son cantos, son poemas escritos para ser cantados. Y entonces lo que vamos a hacer es considerar algunos elementos del Salmo 6 antes de ver las dos razones o causas bíblicas para aferrarnos a la vida. ¿Qué es lo que te hace aferrarte a la vida? ¿Por qué quieres vivir? ¿Por qué cuando estamos en peligro de muerte, pues obviamente no queremos morir? ¿Por qué te aferras a la vida? Bueno, ya les hablé aquí del título del Salmo. Ahora notemos algunos tonos tristes y angustiosos de la vida en este Salmo 6.
Dice, notemos los tonos tristes y angustiosos de la vida. Y lo primero que quiero que vean es el clamor angustioso. Dice aquí en los primeros 3 versículos, y pues aquí leemos primero los versos 1 y 2. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Pueden notar aquí el clamor angustioso. El salmista tiene en realidad un problema doble. Por una parte, tiene la angustia y el dolor de una enfermedad. Y así lo manifiesta en el verso 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Pero por otra parte, en el verso 7 señala la presión de sus enemigos, mencionándolos como angustiadores. Miren cómo dice en el verso 7, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. De manera que tiene un problema doble. Tiene la angustia y el dolor de una enfermedad y la presión de sus enemigos, de sus angustiadores. Sin embargo, aunque en esta ocasión, en este salmo específicamente, no hay indicios de pecado alguno, podemos ver que su angustia es triple. El salmista está sufriendo físicamente por causa de su enfermedad. Así lo vimos en el verso 2, que tenemos otra vez aquí en la pantalla. Estoy enfermo, sáname, mis huesos se estremecen. Y podemos ver que está sufriendo emocionalmente. Su alma está sufriendo porque no sabe hasta cuándo el Señor dará respuesta a su oración. Dice en el verso 3, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando aprendemos el discipulado bíblico, aprendemos que hay 3 respuestas posibles a la oración. No, sí o espera. Cuando tú oras, Dios puede responderte con un no. No voy a contestar esa oración. O Dios puede contestarte con un sí y te contesta de inmediato. De inmediato puedes ver la respuesta a tu oración. O a veces la respuesta de Dios puede ser, espera, espera. Y aquí David está preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Si no vemos en este Salmo 6 la evidencia de pecado, déjenme así brevemente decirles, David es tan pecador como nosotros, pero en este Salmo no trata ninguno de sus pecados. Entonces, si no vemos la evidencia de pecado en este Salmo, ¿por qué habla de reprensión y castigo en el verso 1? ¿Por qué habla de reprensión? Dijo, Señor, no me reprendas, no me castigues. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Bueno, quizá la enfermedad que menciona en el verso 2 le llevó a sentir que quizá había un pecado oculto. O sea, un pecado que cometió sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Bueno, pequé, pero no me di cuenta. Ahora, por otra parte, era común para los judíos pensar
que la enfermedad era por causa de algún pecado específico. Eso no está en la mente de Dios. Eso no está en la mente de Dios. Así eran los pensamientos de los judíos. Pensaban que si alguien estaba enfermo era por algún pecado. Eso fue lo que le decían los amigos de Job a Job. Por tu pecado te vinieron todos estos males. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, cuando el ciego, Jesús sanó a un ciego, miren el diálogo entre Jesús y los discípulos. Dice Juan 9 del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ya les dije, así era la mentalidad judía. Verso 3, respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, cuando tú estás enfermo, yo estoy enfermo, no es porque tengamos algún pecado. El cáncer, la cirrosis hepática, no siempre viene la cirrosis por causa de la bebida. Puede tener otras causas, otras razones. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras del profeta Jeremías con relación al castigo de Dios para su pueblo? Miren lo que dice en Jeremías capítulo 10, los versos 24 y 25. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Castígame, pero con juicio, con tu juicio, con tu justo juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Ahora vamos a ver el Salmo 94 y el verso 12. Dice: bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes. Y brevemente déjenme hacerles un comentario de esta palabrita que viene aquí. En hebreo, los judíos escribían el nombre de Jehová, pero sin pronunciarlo. Escribían el nombre de Jehová con las letras, para nosotros, YHWH. Más o menos la pronunciación era Yahweh. Pero ellos muchas veces en la poesía, como en los salmos, escribían la forma corta, la forma poética del famoso tetragramaton, con YHWH. Y ellos en hebreo escribían YH, que viene sonando para nosotros como Ja. Bueno, más o menos. Solo para que sepan, cada vez que aparece, es la contracción de Jehová. Pero seguimos adelante. ¿Qué dice el pasaje? Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes. De manera que, regresando al Salmo 6, el salmista no se opone al castigo, no se opone a la disciplina, a la corrección. Lo único que sí pide, al igual que Jeremías, es que el Señor no lo haga con su enojo, ni con su ira, sino con su juicio, lo cual implica su justicia. Voy a leer otra vez lo que dice aquí en los versículos 2 y 3. Perdón, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Ahora, en tercer lugar, ya les dije, el salmista está sufriendo espiritualmente por causa de sus enemigos que le asedian.
Ya leímos el verso 7, donde habla de sus angustiadores. ¿Alguna vez te has sentido como el salmista se siente en esta ocasión? ¿Has estado enfermo? ¿Has sentido que hasta se estremecen tus huesos? ¿Has orado? Y hasta otros han orado por ti, pero aparentemente Dios no da respuesta a tus oraciones. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ahora, en cuanto a enemigos, el salmista tenía literalmente enemigos físicos. No sabemos cuál es la ocasión histórica de este Salmo 6, pero a través de todos los salmos, y específicamente los salmos de David, porque no todos los salmos en este libro pertenecen a David, pero a través de todos los salmos, David siempre está luchando con enemigos físicos. Sin embargo, todo eso tiene para nosotros una lección espiritual, y cabe aquí una aclaración muy pertinente que valdrá para todo el estudio en el libro de los Salmos. El Nuevo Testamento nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso. Nuestra lucha no es contra personas. En todo caso, nuestros enemigos son definidos en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y lo vamos a leer. Efesios 2, 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Anótenlo, mundo, el mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Anótenlo, el príncipe de este mundo. Número 1, el mundo. Número 2, el príncipe de este mundo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Anótenlo, nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De manera que este pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, nos define quiénes son nuestros enemigos, enemigos verdaderos: el mundo, el diablo y la carne. Estamos considerando los tonos tristes y angustiosos de este Salmo 6. Y en los primeros 3 versículos hemos visto el clamor angustioso. El clamor angustioso. Ahora, en los versículos 4 y 5, ahí vamos a ver las causas bíblicas para aferrarnos a la vida. Pero vamos a tomar esos textos, los vamos a poner aparte y vamos a ver los versos 6 y 7. Los textos 4 y 5, el Salmo 6, versos 4 y 5, los vamos a considerar después. Hoy mismo, pero después. Vayamos a los versos 6 y 7, porque aquí se nos describe la congoja agotadora. Primero hablamos de el clamor angustioso y ahora la congoja agotadora. Era profundamente agotadora la angustia mental del salmista, aunada al dolor físico por la enfermedad. Miren cómo dicen estos textos 6 y 7. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Para empezar, reconozcamos las figuras literarias llamadas hipérboles, exageraciones. Dice aquí en el verso 6, inundo de llanto mi lecho, mi cama, la inundo de llanto.
riego mi cama con mis lágrimas. Obviamente, esta es una figura de lenguaje, una exageración, una figura de lenguaje llamada hipérbole. En el libro de Números, y esto lo tendrán que buscar en su casa, no lo vemos aquí, Números capítulo 13 y el verso 33, cuando Moisés envió 12 espías, 2 volvieron con un buen informe, pero 10 venían con un informe pésimo. Y en el verso 33 ellos dijeron, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, imagínense el tamaño, la estatura de una persona, y luego las langostas, los chapulines, los saltamontes. Es una exageración, califica como exageración. Son expresiones hiperbólicas a todas luces. Ahora, en el caso del salmista, David, la congoja o el sufrimiento también era causada por sus enemigos. En el verso 7, David les llama mis angustiadores, mis angustiadores. En el verso 8 se refiere a ellos como los hacedores de iniquidad. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Hacedores de iniquidad. Les he dicho que más que personas, para nosotros, nuestros enemigos, son entidades espirituales. El mundo, el diablo y la carne. Y estas 3 entidades también son nuestros angustiadores. Para el que ha creído en Jesucristo, para el que quiere vivir una vida agradable a Dios, estas 3 entidades, el mundo, la carne y el diablo, son nuestros angustiadores, son hacedores de iniquidad. Y aquí cabe una pregunta reflexiva. ¿Quién está controlando tu vida? Si no es el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, puede ser que cualquiera de estas 3 entidades está controlando tu vida. Puede estar controlada por el mundo, por la carne, por el diablo y en el peor de los casos, por las 3 entidades. ¡Qué tremendo! Ahora, hemos considerado los tonos tristes y angustiosos de este Salmo 6. Los versículos 1 al 3 nos describen el clamor angustioso de la vida. Los versículos 4 y 5 nos presentará una de las 2 causas bíblicas para aferrarnos a la vida, y les dije, lo vamos a considerar después. Los versículos 6 y 7 nos describen la congoja agotadora de la vida. Ahora, consideremos el cambio de tono. ¿Se acuerdan de los cantos que les puse como ejemplo? Tonos menores, y en el coro cambia a tonos mayores, tonos alegres, tonos vivaces. Muy bien, consideremos aquí el cambio de tono que nos describe la confianza en Dios. Y les dije que, en este salmo, los primeros textos expresan las notas de sufrimiento, de dolor. Pero ahora el tono cambia para describir la confianza plena en el Señor. En el verso 3, el salmista se preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo darás respuesta a mi oración? Pero ahora, en los versos 8 y 9, manifiesta su confianza porque Jehová ha oído sus ruegos. Veamos lo que dice aquí en los versículos 8, 9 y 10. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro.
Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. O sea, ahora el sufrimiento, el dolor, la vergüenza y el terror que él sufría será experimentado por sus enemigos. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Dice aquí en este verso 10. ¿Y qué sucederá con los enemigos? Bueno, así como el salmista, el Señor ha oído nuestras oraciones y nos ha dado ya la victoria sobre nuestros enemigos. Ahora estoy pensando en el tiempo actual, en los enemigos que tú tienes ahora, los enemigos que yo tengo ahora, el mundo, el diablo, la carne. ¿Qué sucede con esos enemigos? Por ejemplo, en Juan capítulo 16 y el verso 33. ¿Qué dice el Señor en cuanto al mundo? Dice en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor está diciendo que tengamos confianza, porque Él ha vencido al mundo. Y en cuanto al diablo, en Hebreos capítulo 2 y el verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El Señor ha destruido al diablo. El diablo para el Señor es un enemigo vencido. Si estamos en Cristo, siguiéndole a Él, obedeciéndole a Él, entonces tenemos la victoria del Señor en nuestra vida. ¿Y qué hay en cuanto a la carne? Bueno, en Gálatas capítulo 5, los versos 16 y 17, se nos dice que la victoria sobre la carne la obtenemos aprendiendo a andar en el Espíritu. Hay dos andares, el andar en la carne y el andar en el Espíritu. ¿Cómo andas tú? Dice aquí en Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Noten por favor que la palabra Espíritu en este pasaje de Gálatas está escrita con mayúscula, de manera que no se trata de mi espíritu, de tu espíritu, sino del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿cómo vencemos? Aprendiendo a andar en el Espíritu. Y ahora, quiero proponerles que la nota concordante de este Salmo 6 son los versos 4 y 5. Estos versos describen las causas o las razones para aferrarnos a la vida. Y quiero presentarles dos causas afines para aferrarnos a la vida. Y la primera no la veremos en los Salmos, la vamos a ver en el libro de Filipenses en el capítulo 1. Una causa o razón bíblica para aferrarnos a la vida es para cumplir la misión de Dios. Lo repito. Vamos a hablar de dos causas, dos razones. Y la primera razón, la primera causa para aferrarnos a la vida es para cumplir la misión de Dios. Al igual que el salmista, el apóstol Pablo también vivía en constante peligro de muerte, siempre. Y también tenía enemigos físicos.
Aparte de los enemigos espirituales, el mundo, el diablo y la carne, Pablo sí tenía enemigos físicos. Alrededor del año 63, después de Cristo, Pablo escribió la carta a los filipenses. Y unos 4 o 5 años después de haber escrito esa carta, fue decapitado por Nerón en la ciudad de Roma. Muy bien, ¿cuál es la causa o la razón por la cual Pablo se aferraba a la vida? La misión de Dios. Miren cómo dice primeramente el verso 19, Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba encarcelado, pero confiaba en que Dios contestaría las oraciones que las iglesias hacían por él, y saldría de la cárcel. Sin embargo, estaba consciente de que bien podía morir, pero quería que el Señor fuera glorificado, o con su vida o con su muerte. Miren cómo dice el verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora, avancemos al verso 21. Estamos en Filipenses capítulo 1, verso 21. En este texto, el verso 21, Pablo declara que su propósito de vida es servir a Cristo, y morir sería una ganancia. ¿Cuál es tu propósito de vida? Dice el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Ahora, en los versos 22 y 23, Pablo enfrenta una disyuntiva: ¿vivir o morir? ¿Qué es mejor? Bueno, nosotros inmediatamente decimos vivir. Claro, siempre queremos aferrarnos a la vida, pero ¿qué es la perspectiva de Pablo? ¿Qué es mejor? ¿Y saben qué? Pablo dijo, no sé qué escoger. No sé qué escoger. ¿Morir o vivir? Miren cómo dice, versos 22 y 23. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, vivir por causa de la misión de Dios, por causa del reino de Dios, beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, verso 24, pero quedar en la carne es más necesario. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, en estos textos, Pablo enfrenta esta disyuntiva: ¿vivir o morir? ¿Qué será mejor? No sé qué escoger. Partir y estar con Cristo es mejor. Quedarme por causa de la misión es necesario. Pablo escogió aferrarse a la vida por causa de la misión de Dios. Tuvo que elegir entre lo mejor, ir con Cristo, y lo necesario, quedarse para cumplir la misión de Dios. Ahora, regresando al Salmo 6, la segunda causa o razón bíblica para aferrarnos a la vida es para glorificar el nombre del Señor.
para glorificar el nombre del Señor. Recordemos que en el Salmo 6, verso 2, el salmista está enfermo y se siente morir. Su petición es lógica: sáname. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y ya les dije que no hay mención ni evidencia de pecado en este Salmo 6, pero el salmista pide salvación. Dice el verso 4: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Sin embargo, estas peticiones, esta petición pidiendo que el Señor lo salve, no expresa meramente miedo. ¿Siente el dolor físico? Sí, el dolor físico de la enfermedad. Siente también la angustia emocional de la incertidumbre. Señor, ¿hasta cuándo vas a contestar mi oración? Y siente el ataque real, físico, verdadero de sus enemigos. Así lo expresó en el verso 7. Pero no está expresando miedo. Esta parte de la oración tiene un cierto parecido a otra oración que el Hijo de David, el Señor Jesús, hizo unos 1000 años después, en el Evangelio de Juan capítulo 12, versos 27 y 28. Y dice de esta manera, Juan 12, 27 y 28, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y está hablando de la hora de morir, la hora de ir a la cruz. Vez tras vez el Señor había dicho, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora. Pero aquí en el verso 12 dice, mi hora ha llegado. Para esto he llegado a esta hora. Verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Al igual que el salmista David, el Hijo de David es un título mesiánico. El Hijo de David, el Señor Jesucristo, también estaba sufriendo emocionalmente. Su alma también estaba turbada, como dice aquí el verso 27. Y al igual que David, el Señor Jesús constantemente era acosado por enemigos reales. Y al igual que David, la oración del Señor Jesús no está expresando meramente miedo. ¿Y cuál era la causa o la razón por la cual el Señor Jesús oraba? Dice el verso 28, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Que el Padre sea glorificado con su muerte, su sepultura y su resurrección. Que el Padre sea glorificado con su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, regresando al Salmo 6, si su motivación para aferrarse a la vida no es el miedo a la muerte, ¿cuál es la causa o la razón por la cual el salmista David se aferra a la vida? Y la respuesta es que Dios reciba la gloria. Que Dios reciba la gloria. Miren cómo dice en el verso 5. Salmo 6, verso 5. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? En la tumba, en el lugar de los muertos, ¿quién te alabará? Esto bien podemos ilustrarlo con el razonamiento del rey Ezequías. En el libro de Isaías, capítulo 38, el rey Ezequías estaba a punto de morir por una enfermedad muy grave, pero Dios lo sanó.
y le regaló 15 años más de vida. Y en los versos 16 al 20 de este libro de Isaías, aquí se señala el razonamiento del rey Ezequías, mostrándonos por qué él se aferró a la vida. Primero, reconoció que Dios lo sanó físicamente, que Dios libró su alma. Dice el verso 16, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Y luego dice el verso 17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El rey Ezequías estaba enfermo, una enfermedad terminal, pero Dios lo sanó. Dios le regaló 15 años de vida. Y entonces el rey Ezequías razonó que los muertos, los que descienden al sepulcro, no glorifican a Dios. Dice el verso 18 en adelante, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. De manera que el rey Ezequías resolvió que son los vivos los que pueden glorificar a Dios. Dijo, como yo hoy. Y además dijo que lo iba a contar a sus hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Es el verso 19 el que dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos, pero luego en el verso 20 dice, te voy a alabar por esto. De manera que hemos aprendido dos causas afines y bíblicas para aferrarnos a la vida. Y la primera la vimos en Filipenses 1, 19 al 25. Podemos aferrarnos a la vida para cumplir la misión de Dios. Pablo tenía que elegir entre lo mejor y lo necesario. Y lo necesario es cumplir la misión de Dios. Y en el Salmo 6, los versos 4 y 5, aprendimos que otra razón bíblica para aferrarnos a la vida es para glorificar a nuestro Dios. En el Seol, ¿quién te alabará? Para glorificar a nuestro Dios. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu motivación para aferrarte a la vida? ¿Te aferras a la vida por el miedo a la muerte? ¿O tienes alguna de estas dos motivaciones? ¿Te aferras a la vida para seguir cumpliendo la misión de Dios? ¿Te aferras a la vida para seguir glorificando su nombre? Así como lo hizo Pablo, así como lo hizo el salmista. ¿De qué hemos hablado en este Salmo 6? Dos causas bíblicas para aferrarnos a la vida. ¿Qué harás? ¿Cuál es tu causa? Y como siempre terminamos pidiéndoles que recuerden, por favor, orar por nuestros misioneros. Y en este momento estamos orando por nuestra hermana Lourdes Rodríguez, esposa del hermano Francisco López. Que Dios bendiga sus vidas. Gracias por la atención a esta enseñanza y predicación. Hasta la próxima.